Semanas, bueno, por supuesto, la triste noticia de que una beba recién nacida había muerto y que su madre de 29 años había sido ingresada en el hospital, ¿no? Con consumos de sustancias, y al momento, bueno, de la cesárea, la bebé muere. La justicia a partir de ahí investiga como un posible homicidio agravado esta situación, y a partir de ahí son detenidas estas personas, tanto ella como su pareja. A raíz de eso, bueno, la jueza Gisela Flamini, en varias entrevistas, incluido también con nosotros, cuenta que la justicia provincial, en este caso, bueno, está instruyendo varias causas que tienen que ver con la misma situación, y hace referencia a la cantidad de consultas, ¿no?, que llegan en el hospital, aunque no siempre la denuncia. Bueno, hasta ahí la información. Mira, un datito extra. Actualmente la justicia riojana instruye 3 causas por este tema, y en 2 de ellas la justicia dispuso separar a las madres de sus hijos o hijas. Bueno, queremos problematizar un poco esta situación, digo, más allá de la noticia, el hecho en sí. Bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué hay detrás de todo esto que se conoce como noticia y un accionar punitivo que aborda la situación? Por eso está en línea para charlar con nosotros Patricio Lidler, que es miembro de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, de ARDA. Él es economista y doctorando en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Quilmes y secretario de esta organización de ARDA, la Asociación de Reducción de Daños. Es periodista especializado en políticas de droga y la industria del cannabis y los psicodélicos. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Antonella y Patricia, te saludamos acá en Multimedia Unlar en La Rioja. Hola, Antonella, Patricia, buen día. Muchas gracias por invitarme. Bueno, antes que nada, para que se entienda, Patricio, explica brevemente qué es ARDA. Bueno, ARDA es una asociación civil que, como bien decían, nos dedicamos a la reducción de daños, que es básicamente el paradigma científico, el conjunto de ideas, de abordajes, de estrategias que forman parte de eso, el núcleo de ideas que se paran en la vereda enfrente de la prohibición de las drogas, y que tiene una mirada respecto a las drogas y las problemáticas en torno a ellas que está centrada en las personas y en sus derechos, y no así en la sustancia o en perseguir o castigar, como se basa el actual paradigma, el hegemónico, digamos, el abordaje más común en tema de drogas. Bien. Bueno, lo primero que nos preguntamos, pusimos un poco en contexto lo que pasó acá en nuestra provincia, Pablo, es, bueno, ¿cuál es la actitud del Estado, ¿no?, en general, de la justicia en particular, por supuesto, con todas las causas que tienen que ver con los consumos problemáticos, que no todos son consumos problemáticos, por supuesto, y las acciones y las políticas del Estado argentino con respecto a esto? Bueno, por los dos, mi nombre es Patricio. Patricio, Pato, perdón. Por eso el Pablo se confundía. Ahí está, era con P, perdón. Sí, estaba bien el sol. No hay problema. Bueno, sí, la verdad que hay varias cosas acá. Primero, la verdad que el concepto que a veces tiran por la cabeza, que le he escuchado a la jueza Flamini también diciéndolo, el tema de la sobredosis neonatal, es nada, un concepto que se arroja sin dar mucho contexto, sin explicar mucho. Y que tiene que ver con una práctica que es muy, muy común desde que la prohibición de las drogas es la principal política que tenemos en Argentina respecto a prevención, que esto tiene que ver con acusar a las personas, generalmente a las personas más vulnerables, a mujeres, a personas trans, a travestis, de los problemas que generan o los problemas que tienen en torno a su consumo de drogas, sin hacerse absolutamente cargo de nada, de la responsabilidad del Estado o de las responsabilidades sociales que hay en torno a estas cosas, ¿viste? Y primero se presenta el caso de la mujer que dio a luz bajo la intoxicación de cocaína y alcohol, pero no sé, y bueno, se lo presenta eso como una epidemia, o se lo presenta como casos frecuentes, pero en ningún momento pude leer ni escuché de la jueza Flamini estadísticas ni números claros de los cuales podamos hablar de una epidemia, digamos. Creo que se está intentando generar cierto miedo o cierta dramatización de un problema que en realidad es bastante concreto y que tiene que ver con la vulneración de un montón de derechos de esas mujeres antes de que justamente surja el hecho del problema con su embarazo y cualquier otro problema asociado con su hijo. Creo que esto que la jueza dice reside en varios casos por semana y tratando de instalar una narrativa de una especie de emergencia
pero sin dar muchas precisiones al respecto. Aparentemente son casos aislados, no se ve algo, sea una epidemia. Y estas mujeres, eso, son tratadas de adictas por consumir, pero la verdad digamos, como de alguna manera dando a entender que cualquier tipo de consumo es una adicción, mezclando las cosas. Y después, por otro lado, la jueza en una entrevista le escuché decir que en la provincia no tienen ningún tipo de tratamiento ni abordaje de salud para este tipo de problemáticas de consumo. Entonces, la verdad que es bastante triste que el único abordaje que pueda proponerse desde el Estado es la criminalización de la madre. Y la verdad que la jueza también afirma que, bueno, que la persona se volcó voluntariamente a este Estado, como si eso fuese una elección 100% racional y coherente, sin observar ninguna de las situaciones de contexto ni la historia de esa mujer. Y nada, la verdad que eso se patologiza a una mujer sin averiguar mucho, sin poner ningún tipo de dispositivo de salud previo para prevenir el problema antes de que se genere. No se frena la criminalización. También la jueza, mezclando mucho las cosas, acusa como parte de esta problemática, o señala como parte de esta problemática, la Ley Nacional de Salud Mental, diciendo que no permite internar a la gente, cuando esto no es así. La jueza quizás podría informarse un poco mejor respecto a la Ley Nacional de Salud Mental, más siendo ella jueza, que ella tiene la potestad justamente de ordenar intervenciones. Y bueno, la verdad que creo que lo único que se repite en estos casos es algo que se ve desde que existe la prohibición de las drogas, desde más o menos 1970 en adelante, que es una construcción mediática de la madre monstruosa. De la mala madre. Claro, el problema está todo centrado en la madre y los problemas de consumo de la madre, y se deja completamente por afuera de la ecuación la historia de esa persona, las vulnerabilidades, la violencia que sufrió, las condiciones socioeconómicas en las que vive. Y la verdad que se hace todo un análisis que es 100% moralista, hasta machista, punitivo, donde la maternidad es una obligación incondicional y donde no importa las condiciones donde la mujer tenga que maternar, sino simplemente eso, el hecho de que ahora es madre, y no se pone, solamente se ponen arriba de la mesa herramientas como allanamientos, detenciones, ADN, secuestro de objetos. Esto es la locura de poder llegar hasta separar a la madre de su hijo, sin realmente poner ningún tipo de programa del Estado ni herramienta para justamente cambiar esa situación. Patricio, generando situaciones más graves, que como puede ser simplemente la separación de una madre de su hijo. ¿Cuál sería el otro enfoque? O sea, ¿cuál es la alternativa a esto que estás planteando? Bueno, la verdad que una propuesta alternativa tiene que ver con justamente, o sea, todo este show que se quiere montar detrás de todo de madres monstruosas, de epidemias, de niños con sobredosis neonatal, que la verdad que eso, que se tiran cosas así por la cabeza sin mostrar números, sin mostrar cuáles son la evidencia que hay detrás para apoyar ese tipo de políticas. Lo que hace es justamente ese relato apoyar e impulsar políticas que tienen que ver con castigar, con intervenir, con policías, causas judiciales. Todo eso implica una enorme cantidad de dinero. Si lo vemos incluso en términos fiscales, todo el abordaje actual que se está haciendo de la problemática es muy caro. La alternativa a todas estas cosas es justamente alternativas que tengan que ver con enfocarse en la persona, enfocarse en la madre, enfocarse en sus derechos, enfocarse en cuál es la realidad que vive esa persona y cuáles son los pasos, consecuencias anteriores que llevaron a que incurra en consumo de sustancias durante el embarazo o durante los primeros días de vida de su hijo. Hay que entender un poco la historia de esa mujer y las cosas que la llevaron justamente a exponerse a esa situación, que no solamente es peligrosa para la salud de su hijo, sino también para ella misma. La verdad que todo ese dinero que se gasta en policías, en causas judiciales, en allanamientos, es mucho mayor que el que podría gastarse en programas de prevención, en programas de salud, en apoyo psicosocial, en alternativas al encarcelamiento, en alternativas a justamente la criminalización de la mujer, en enfoques que tengan que ver justamente con estrategias que tengan un enfoque de género, en considerar las desigualdades de género, las violencias previas con las que vive esa mujer, y básicamente la propuesta alternativa tiene que ver con un enfoque basado en salud, que sea el que primero llegue sea el sistema de salud,
no el sistema judicial, para entender un poco qué pasó y ver de qué manera puede solucionarse ese problema sin agravar aún más con castigo las condiciones de vida de esa mujer y la vida futura de ese niño, que realmente seguro con este tipo de estrategia va a ser muchísimo peor. Estamos charlando con Patricio Lidler, que es miembro de la Asociación de Reducción de Daños en Argentina. Bueno, un poco poniendo en contexto esto que pasó este último tiempo con algunas causas judiciales en nuestra provincia, que tienen como foco a las madres. Ahora, Patricio, en general, y según el trabajo que ustedes vienen haciendo desde ARDA, el debate, digo, sobre lo punitivo, ¿no? Sobre los abordajes de las políticas públicas en nuestro país, siempre o están centradas en lo punitivo, y esto se viene discutiendo desde hace un tiempo. Daría la sensación que en casos como estos, lo que tiene que ver con ciertas diversidades, bueno, hay una estigmatización en particular, pero en general, ¿han visto ustedes cambios en este último tiempo que viven desde lo punitivo, como lo hacen ya otros países, respecto a las políticas de las drogas o de los problemas que genera la droga? En Argentina no, desgraciadamente, como somos referente en un montón de temas de derechos humanos, en leyes muy avanzadas que tienen que ver con la posibilidad de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo, la interrupción voluntaria del embarazo, no sé, qué tema de derechos humanos generales como es el haber podido enjuiciar a los responsables del genocidio de la última dictadura, un montón de cosas avanzadas que tenemos en nuestro país, pero en materia de drogas y de consumos de drogas estamos retrasadísimos en comparación, ni siquiera te digo Europa, Estados Unidos, estamos retrasados en países, en comparación a países vecinos, a Uruguay, a Chile, a Colombia. Son países que tienen políticas mucho más avanzadas, políticas que están justamente basadas en los derechos humanos, en invertir el dinero del Estado, en prevenir, en políticas de salud, en políticas de atención a las mujeres, y eso, y ahí lo que tienen son resultados muchísimo mejores que los que tenemos nosotros. Nosotros desde 1989 que tenemos la ley de drogas vigente, no ha parado de aumentar el consumo de drogas, no ha parado de aumentar la cantidad de personas que tienen problemas con drogas, no ha parado de aumentar la violencia, el narcotráfico, el poder del narcotráfico. Entonces, realmente no tiene razón de ser que sigamos apostando por esta política que salen mal, que sobra evidencia de que son un fracaso, de que empeoran todos los problemas que dicen venir a resolver, y eso, seguimos insistiendo con esas cosas, y eso, insisto, no hay que irse a Europa o a Estados Unidos para encontrar experiencias, incluso eso, experiencias de programas estatales que trabajan con mujeres embarazadas o con infancias. Realmente solo hace falta voluntad política, informarse un poco y dejar de usar a la droga como chivo expiatorio de todos los problemas en los cuales, bueno, nada, si usás drogas, de pronto sos una persona criminal, sos un enfermo, no tenés ningún tipo de noción ni responsabilidad sobre vos y tu entorno. Y esto hay que señalar que todas estas políticas prohibicionistas y fracasadas tienen un impacto desproporcionado en las mujeres, las personas trans y las personas travestis. Y esto pasa en toda la América Latina, pero especialmente en Argentina, donde el 43% de las mujeres, por ejemplo, están encarceladas por delitos relacionados a drogas, mientras que en hombres esa cifra es del 11%. Sí. Y ahora, la mayoría Patricio, de esas mujeres son madres, son cabeza de familia, son el principal, la persona que genera el principal ingreso de esa familia. ¿Y cuál Entonces, nosotros estamos metiendo las presas, dejando a la familia sin su principal ingreso, dejando a niñas sin la crianza de su madre. Y nada, no hay manera de pensar que eso es un escenario mejor. Patricio, ¿y por qué crees que en nuestro país pasa eso, aun cuando, y lo ponías vos también ahí de relieve, que como algo contrastante, ¿no? Hemos avanzado tanto en una legislación de la ampliación de los derechos civiles y aún así, bueno, esta estadística que mencionas? Yo creo que tiene que ver con nuestra historia, la historia de Argentina. Estas políticas tienen mucho que ver con la herencia de la dictadura. Digamos, la dictadura fue la que instauró de alguna manera en los 70 y los 80 toda la estructura de políticas públicas punitivas en torno a las drogas, y todo ese aparato fue después muy difícil de desarmar. Acá se penaliza la tenencia de drogas, considerando que cualquier usuario de drogas es automáticamente un criminal o un enfermo. En países vecinos la tenencia de drogas no está criminalizada, y bueno, todo eso, hay un montón de oficinas del Estado, de la Fuerza de Seguridad, que se benefician económicamente enormemente por estos programas. Un montón de gente que eso, desde policías, jueces, funcionarios que ponen
que son quienes se benefician y quien cobran justamente por sostener y aplicar estas políticas punitivas, cuyo principal objeto, no hay que olvidarse nunca, es el de control social. Y eso uno lo ve claramente cuando ve las poblaciones a las cuales son más afectadas, que son las poblaciones pobres, las mujeres. Las políticas provisionistas tienen un objetivo básicamente de ordenamiento social, de disciplinamiento de ciertos sectores de la sociedad, y por eso justamente que se mantienen. Pero bueno, de la misma manera en que estaba criminalizado en este país hasta hace muy poco tiempo el aborto y una mujer podía ir presa por decidir justamente sobre su propio cuerpo, y logramos cambiar eso, justamente lo que hay que hacer es eso, lograr una concientización social y movilización social para cambiar esa percepción y entender de lo que estamos haciendo está mal, está empeorando todo lo que hacemos. Y realmente, y lo último también, como lo más reciente que creo que lo explica, es que estamos atravesando un gobierno el cual absolutamente todos los recursos están puestos en ver cómo hacemos para sacar más deuda externa y cómo hacemos para pagar esa deuda, y todo eso se hace básicamente en base a achicar presupuestos de medicamentos, presupuestos de salud, y entre todos esos presupuestos obviamente está el destinado al de consumos problemáticos. Patricio, perdón, sí. No quiero dejar de preguntarte, estamos ya ahí pasados con la hora, pero muy cortito, preguntarte sobre las estadísticas del Cedronar, digo, en esto de los consumos, o lo que se conoce, ¿no? Lo que haya como estadísticas dentro del país, lo que se conoce con respecto al consumo, porque me parece que también está esta idea, ¿no?, de las drogas, ¿no?, distintos tipos de drogas, y también hay, si uno ve las estadísticas del Cedronar, el consumo de alcohol también, si lo ponemos en una misma escala, pero sin embargo sigue existiendo una idea del consumo de droga desde lo problemático, ¿no? Sí, hay mucha desinformación al respecto, por eso aprecio mucho el trabajo de periodistas como ustedes, que realmente se toman ese trabajo en serio y tratan de salir de los discursos sensacionalistas y basarse en evidencia científica. Para que tengan una idea, datos oficiales de Cedronar, la prevalencia de consumo problemático de cocaína, o sea, la gente que consume cocaína y a lo largo de ese consumo puede desarrollar un consumo problemático, es más o menos del 19%. En el alcohol, esa prevalencia es del 16%, o sea, son casi iguales. La gente, y hacia afuera uno demoniza, bueno, la persona que usa cocaína está enferma, es oscura, no vuelve más, qué sé yo, y después lo que ves es que la cantidad de gente, los números, la cantidad de gente que usa cocaína y tiene un problema con ese uso es más o menos la misma que la gente que usa alcohol y tiene un problema con el uso de alcohol. En Argentina, el 99% de las muertes relacionadas a sustancias tienen que ver con tabaco y la combustión del tabaco y los problemas que eso genera, y con el alcohol y los problemas que genera el alcohol. El 0,1% de las muertes por drogas en Argentina está relacionada a sustancias que son ilegalizadas. Entonces realmente no entendés cuál es la argumentación justamente para seguir a los usuarios de estas sustancias, en vez de ofrecerles herramientas de reducción de daños, herramientas de prevención, educación, porque eso ya sabemos, la mejor manera de evitar un problema, sea manejando un auto, manejando una motosierra o teniendo un hijo o consumiendo una droga, lo que sea, es informándose, educándose, y con educación la persona tiene mucho más herramientas para tomar decisiones que afecten lo menos posible a su propio cuerpo, a las personas que la rodean y a su comunidad. Bien. Patricio, la verdad que el tema es amplísimo y es muy interesante para abordar, y nosotros estamos con el tiempo justo, pero no queremos despedirte sin antes preguntarte cómo se pueden contactar con ustedes aquellos interesados en ahondar en el tema y qué tipo de acciones en conjunto se podrían implementar. Por supuesto. Bueno, la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, ARDA, los pueden encontrar en nuestra página arda.org.ar y también en redes sociales, especialmente como Arda Drogas. Si ponen Arda Drogas nos encuentran en cualquier red social. Y eso, hoy en día estamos trabajando activamente en 6 provincias, realizando trabajos de distinta índole, en distintos contextos, sea en barrios vulnerables hasta en fiestas. Allí donde hay usuarios de drogas tratamos de llegar con información, con estrategias que justamente acerquen a esas personas al sistema de salud. También trabajamos justamente con el sistema de salud para que el sistema de salud tenga la capacidad de recibir a esas personas de la mejor manera posible y no expulsarlas. Trabajamos hasta incluso con fuerza de seguridad, educándolas y brindando abordajes basados en los derechos humanos para que justamente puedan interceder en este tipo de situaciones sin violentar
los derechos de las personas más vulnerables. Así que nada, espero que realmente en La Rioja puedan eso, de alguna manera empezar a articular una estrategia defensiva frente a eso, frente a un Estado y frente a instituciones que se benefician de perseguir a mujeres, de perseguir a personas pobres, y que siempre es mucho más fácil acusar a la persona y castigarla que tratar de entenderla, acompañarla y brindarle herramientas. Así que ojalá podamos crecer más en ese sentido. Bien. Patricio Lidle, economista, integrante de la Asociación de Reducción de Daños en Argentina, ARDA, gracias por estos minutos. Que tengas buen día. Gracias, Patricio y Verónica, que tengan un muy buen día. Hasta luego. 29 minutos de las 9. Bueno, hasta acá la información. La entrevista va a quedar completa para que la puedan consultar seguramente a través de nuestras redes.